Mi madre siempre decía que estaba enferma. Desde que tengo memoria la veía acostada en la misma habitación con las cortinas cerradas, el televisor encendido a un volumen bajo y una caja llena de medicamentos sobre la mesa de noche. Mi padre trabajaba jornadas interminables para pagar consultas, exámenes y tratamientos que parecían no terminar nunca. Yo crecí creyendo que cualquier ruido podía empeorar su estado, que reír demasiado era una falta de respeto y que salir de vacaciones era un lujo que nunca podríamos permitirnos. Toda nuestra vida giraba alrededor de su enfermedad. Los cumpleaños se celebraban en silencio. Las navidades terminaban temprano porque ella decía sentirse peor. Incluso cuando yo tenía buenas noticias, como una buena nota en la escuela o un premio, aprendí a guardarlas porque siempre encontraba el momento para decir que tenía un dolor insoportable y toda la atención volvía hacia ella. Con el paso de los años dejé de cuestionarlo. Era mi madre y confiaba en cada palabra que decía. Si aseguraba que un médico no entendía su caso, yo le creía. Si decía que otro especialista finalmente había descubierto una enfermedad extraña, también le creía. Había carpetas llenas de estudios médicos, recetas, radiografías y análisis. Nadie dudaba. Los vecinos nos llevaban comida. Los familiares hacían colectas para ayudar con los gastos. Mis tíos se turnaban para acompañarla al hospital cuando mi padre no podía faltar al trabajo. Todos sentíamos lástima por ella y admiración por mi padre, que nunca se quejaba aunque llegaba agotado cada noche. Cuando cumplí 18 años empecé a trabajar para aportar dinero a la casa. Gran parte de mi sueldo terminaba pagando medicamentos. Algunas veces veía que las cajas permanecían cerradas durante semanas, pero mi madre decía que las tomaba cuando nadie la veía porque no quería preocuparnos. Nunca insistí. Pensaba que cada persona enfrentaba el dolor de manera distinta. Mientras mis amigos ahorraban para viajar o estudiar, yo aprendí a contar monedas para comprar tratamientos que supuestamente mantenían con vida a mi madre. Hubo momentos extraños que ahora recuerdo con claridad. Algunas tardes la escuchaba caminar por la casa con total normalidad cuando creía que estaba sola. En cuanto escuchaba la puerta abrirse, regresaba lentamente a la cama y comenzaba a quejarse otra vez. Una vez olvidó su bastón en la cocina y cruzó el pasillo caminando sin dificultad para buscarlo. Cuando me vio, inmediatamente empezó a cojear. Pensé que había sido una ilusión mía. No quería creer otra cosa. Me sentía culpable incluso por sospechar. Mi padre jamás decía una palabra. Si alguien insinuaba que tal vez los médicos exageraban, él respondía que nadie entendía el sufrimiento de su esposa. Su lealtad era absoluta. Lo vi vender su automóvil, cancelar proyectos y rechazar oportunidades de trabajo en otra ciudad porque decía que no podía dejar sola a mi madre. Nunca lo escuché reclamar. Solo seguía adelante con una paciencia que parecía infinita. Todo comenzó a cambiar el día en que encontré una bolsa llena de medicamentos escondida en el fondo del armario. Estaban intactos. Algunos habían caducado hacía años. Otros seguían sellados. Pensé que tal vez el tratamiento había cambiado, así que no dije nada. Sin embargo, empecé a prestar más atención. Descubrí que muchas de las recetas nunca desaparecían. Siempre aparecían nuevas cajas, pero las anteriores seguían completas. Era como si solo necesitara que las compráramos, no que las usara. La primera vez que hablé con mi padre sobre eso, bajó la mirada y cambió de tema. Nunca lo había visto evitar una conversación de esa manera. Me dijo que seguramente mi madre las estaba tomando cuando yo no estaba en casa. Su respuesta sonó ensayada. Quise insistir, pero algo en su expresión me hizo detenerme. Parecía cansado, no físicamente, sino emocionalmente, como alguien que llevaba demasiado tiempo sosteniendo un secreto. Un domingo regresé antes de lo previsto porque habían cancelado mi turno en el trabajo. Entré sin hacer ruido. Escuché música proveniente de la cocina. Me acerqué lentamente y vi a mi madre bailando mientras preparaba el almuerzo. Se movía con una energía que jamás le había visto. Reía sola, cantaba y hasta daba pequeños giros. Permanecí inmóvil durante varios segundos. No podía creer lo que estaba viendo. Entonces sonó la puerta principal. Ella dejó caer la cuchara, apagó la música, tomó el bastón que estaba apoyado contra la pared y volvió a caminar lentamente, apoyándose con exageración en cada paso. Cuando mi padre entró, ya estaba sentada, con el rostro pálido y respirando con dificultad, como si hubiera pasado horas sufriendo. Ese momento quedó grabado en mi cabeza. No dije nada durante la comida. Observé cada movimiento. Cada gesto parecía calculado. Cada suspiro aparecía cuando alguien la miraba. Si todos salíamos de la habitación, el silencio desaparecía. Si alguien regresaba, volvían las quejas. Durante las semanas siguientes empecé a revisar discretamente las carpetas médicas. Había informes repetidos, hojas sin firmas, diagnósticos que parecían contradictorios.
Algunos hospitales que figuraban en los documentos ni siquiera recordaban haber atendido a mi madre cuando llamé para pedir copias de los registros. Me respondieron que no encontraban ningún expediente con su nombre en esas fechas. Pensé que debía tratarse de un error administrativo, pero cuanto más investigaba, más preguntas aparecían. Luego encontré algo todavía más extraño. Dentro de un cajón escondido había una libreta donde mi madre llevaba un registro detallado de todas las ayudas económicas que había recibido durante años. Anotaba quién había donado dinero, quién había comprado medicamentos, quién había pagado consultas y cuánto quedaba disponible. No era un diario personal. Era una contabilidad precisa, organizada hasta el último centavo. Había nombres de familiares, vecinos, compañeros de trabajo de mi padre e incluso personas que apenas conocíamos. Algunas cantidades eran tan grandes que no entendía cómo nadie había sospechado antes. Mientras seguía leyendo, encontré una página doblada cuidadosamente. Al abrirla sentí que el aire me faltaba. No era una lista de gastos ni una receta médica. Era un plan escrito con fechas, nombres y observaciones que parecía explicar exactamente cómo había logrado mantener aquella supuesta enfermedad durante tantos años. Pero antes de poder leerlo completo escuché pasos acercándose por el pasillo. Cerré la libreta de inmediato, la devolví al cajón y fingí que estaba buscando unas fotografías antiguas. Mi madre apareció a la puerta con una sonrisa extrañamente tranquila. Me miró fijamente durante unos segundos y dijo que esperaba que nunca revisara cosas que no me correspondían. En ese instante comprendí que quizá ella sabía desde hacía mucho tiempo que yo empezaba a descubrir la verdad. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que apenas podía escuchar sus palabras. Sonreí con nerviosismo, cerré el cajón y respondí que solo estaba buscando unas fotografías antiguas de cuando era niño. Ella no dejó de mirarme durante varios segundos. Después sonrió de nuevo. Una sonrisa distinta a cualquiera que le hubiera visto antes, una sonrisa fría, calculada, como si supiera exactamente lo que había leído y estuviera esperando mi siguiente movimiento. Salió de la habitación lentamente, volvió a apoyarse en el bastón y retomó el papel de mujer enferma en cuanto escuchó que mi padre llegaba del trabajo. Esa noche no pude dormir. Esperé hasta que todos se acostaron y regresé al mismo cajón. La libreta seguía allí. La abrí por la página doblada y empecé a leer con calma. Lo primero que encontré fue una lista de fechas. Cada una correspondía a una supuesta recaída. Al lado de cada fecha había una explicación. Dolor intenso para evitar viaje familiar. Desmayo antes del cumpleaños de mi hijo. Crisis respiratoria para cancelar vacaciones. Hospitalización para conseguir ayuda económica. Cada frase describía un episodio que yo recordaba perfectamente. Cada recuerdo de mi infancia estaba escrito como si hubiera sido parte de un guión. Pasé la página y encontré otra lista todavía más perturbadora. Había nombres de familiares con observaciones al lado. Mi tía Ana. Dona dinero fácilmente. Mi abuelo. Convencer con lágrimas. Vecina Rosa. Llevarle resultados médicos falsos. Compañeros del trabajo de mi esposo. Organizar colecta en diciembre. No eran simples anotaciones. Eran estrategias. Mi madre había estudiado durante años la forma de conseguir compasión de cada persona que la rodeaba. Sentí un vacío enorme en el pecho. Todo aquello significaba que los sacrificios de mi padre, las noches en hospitales, las discusiones familiares, las deudas, los préstamos, incluso las veces que dejé de comprar cosas para mí con tal de ayudarla, habían sido consecuencia de una mentira cuidadosamente planeada. Seguí leyendo hasta llegar a la última página. Allí encontré una frase escrita con tinta roja. Mientras todos crean que estoy enferma jamás me abandonarán. Cerré la libreta de golpe. Sentí rabia, tristeza y una enorme confusión. Quería enfrentarla de inmediato, pero sabía que si lo hacía negaría todo. Necesitaba pruebas. Durante las siguientes semanas comencé a grabar discretamente algunas situaciones. Dejaba mi teléfono grabando cuando salía de casa. Revisaba las cámaras del vecino que apuntaban parcialmente hacia nuestro jardín. Descubrí que cada mañana, apenas mi padre y yo nos íbamos a trabajar, mi madre salía caminando perfectamente. Regaba las plantas, barría la entrada, hablaba durante horas con una vecina e incluso cargaba bolsas pesadas del supermercado sin ninguna dificultad. 10 minutos antes de que regresáramos volvía a entrar, tomaba el bastón y se acostaba. Cada nueva grabación destruía un poco más la imagen que tenía de ella. Un día decidí seguirla. Le dije que tenía turno doble en el trabajo y salí temprano. En realidad estacioné varias calles más adelante y esperé. Exactamente 40 minutos después la vi salir de casa con ropa elegante, sin bastón y con una energía impresionante. Caminó hasta una cafetería del centro de la ciudad. Entró sonriendo. Desde una mesa alejada observé cómo saludaba a un hombre que parecía conocerla desde hacía mucho tiempo. Reían, conversaban y hacían planes. En ningún momento mostró dolor alguno.
Saqué fotografías y grabé varios vídeos. Cuando terminó la reunión, seguí al hombre hasta su automóvil. Escuché una parte de la conversación antes de que se despidieran. Ella dijo que ya casi terminaba de pagar la casa de playa. Él respondió que después de tantos años de engañar a todos ya merecía disfrutar el dinero. Sentí que el mundo se detenía. Casa de playa. Nosotros apenas podíamos pagar las cuentas básicas. Mi padre seguía trabajando 12 horas diarias mientras ella estaba comprando una propiedad escondida. Esa misma tarde investigué un poco más utilizando el nombre del hombre que aparecía en algunos documentos de la libreta. Descubrí que era asesor financiero. Gracias a él había abierto cuentas bancarias donde depositaba gran parte del dinero que recibía de familiares y donaciones. La cantidad acumulada era enorme. Durante casi 20 años había reunido una fortuna. No podía creerlo. Quise contarle todo a mi padre, pero antes necesitaba demostrarlo completamente. Temía que no me creyera. Él había dedicado toda su vida a protegerla. Era imposible aceptar una verdad tan cruel sin pruebas contundentes. Preparé una carpeta con fotografías, vídeos, copias de documentos, registros bancarios, recetas falsas y grabaciones. Esperé al domingo siguiente. Toda la familia estaba reunida porque mi madre supuestamente había empeorado y quería despedirse de todos. Mis tíos habían viajado varias horas. Mis primos llevaron comida. Incluso un sacerdote había sido invitado para darle la bendición. Mientras todos lloraban alrededor de su cama, conecté mi computadora al televisor del salón. Mi madre me preguntó qué estaba haciendo. Respondí que quería mostrar unas fotografías familiares. Las primeras imágenes fueron normales. Fotos de mi infancia, cumpleaños y reuniones familiares. Después aparecieron los vídeos donde ella caminaba perfectamente. El silencio fue absoluto. Nadie habló. Luego aparecieron las grabaciones cargando bolsas, bailando en la cocina, entrando a la cafetería, abrazando al asesor financiero y caminando por el centro comercial sin ninguna dificultad. Mi madre dejó caer el vaso que sostenía. Mi padre se quedó inmóvil. Mis tíos comenzaron a mirarse entre ellos. Entonces mostré las páginas de la libreta ampliadas en la pantalla. Las fechas. Los planes. Las estrategias. Las listas de personas manipuladas. Las cantidades de dinero. Las cuentas bancarias. Cada nueva imagen destruía años de mentiras. Mi madre intentó levantarse para apagar el televisor. Fue la primera vez que toda la familia la vio correr. Nadie necesitó decir una sola palabra. La supuesta mujer incapaz de caminar cruzó el salón en pocos segundos. Mi padre comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alguien que acababa de comprender que había perdido 20 años de su vida creyendo en una mentira. Mi abuelo se sentó lentamente y empezó a recordar todas las veces que había vendido pertenencias para ayudarla. Una enfermedad puede destruir una familia, pero una mentira sostenida durante años puede destruir generaciones enteras. Miré hacia atrás y comprendí que tenía razón. Mi infancia, nuestras oportunidades perdidas, los sueños que nunca cumplimos y los sacrificios de toda una familia habían sido construidos sobre una sola mentira. Desde aquel día entendí que la confianza es el patrimonio más valioso que una persona puede tener, porque cuando se pierde, ni todo el dinero acumulado durante años es suficiente para recuperarla.